¿Qué le parece esta puntada? Es una puntada muy pequeña pero muy bonita, muy práctica. A mí me encanta. Es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Solamente son 36 puntos. Es punto elástico o punto resorte. Se hace muy fácil. Es puntos cruzados de 6 y 6 sería una línea de 12 puntos para cruzar, y solamente son 3 líneas, están intercaladas. Aquí tiene dos puntos cruzados y abajo tiene 3 puntos, 2 puntos cruzados y 3 puntos cruzados. Es algo muy bonito. Aquí lo tiene, su vista reversible. Mire qué precioso se ve. Practíquelo así como está en estos puntos. Solamente ya teniendo la idea de cómo se hace, ya usted le da lo ancho que usted quiere. Está precioso. Ok, voy a empezar mi tejido. Voy a usar este estambre. Tiene dos hilos. No tengo el número. Aquí lo tengo. Ya está devanado las dos hilos juntos. Voy a usar las agujas número 11. Aquí las tengo. Son 8 milímetros. Voy a usar la misma aguja para cruzar los puntos. Aquí está. Solamente lleva 36 puntos. Es algo muy sencillo el tejido, pero luce bastante. A mí me gusta bastante el punto. Voy a poner la punta del estambre para el lado del frente. Este es la punta. Ok, tomo el hilo por abajo, arriba, y tomo el mismo hilo y lo saco por el lazo que tengo en el dedo, lo suelto y lo ajusto. Ahí queda. De nuevo. Ok, lo tomo por abajo, arriba, la lazada, y lo saco por el lazo del dedo. Ahí está el primer punto. Lo ajusto, el hilo por abajo, el del frente, el de atrás por abajo, y lo saco por el lazo del dedo. Ahí tengo y lo ajusto. Tengo 2 puntos. Así voy a hacer 36 puntos. Este tejido es muy rápido porque es muy corto, angosto lo ancho. Así de que aquí tengo 4. Voy a hacer 36. Aquí está. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ok. Ok, aquí tengo los 36 puntos ya montados. Se van a hacer 4 vueltas. Todo el tejido se va a hacer con punto elástico o punto resorte. Tomamos el punto elástico o punto resorte, es un punto derecho, un revés. Todo el tejido va a ser así: un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Así vamos a hacer toda esta vuelta.
Ok, aquí terminé la primera vuelta, el último punto fue revés. Le doy la vuelta para empezar la número 2. Aquí tengo un derecho, voy a hacer un derecho. El siguiente punto, tengo un revés aquí, es un revés. Así vamos a hacer las siguientes 3 vueltas que nos faltan. Esta es la segunda. Derecho y revés, derecho y revés. Ok, ya hice aquí las 4 vueltas. Voy a empezar a cruzar los puntos. Estoy en la vuelta número 5. Voy a poner a descansar para la parte del frente del tejido 6 puntos. Se van a cruzar 6 puntos con 6 puntos. Aquí tengo 4, 5, 6, los pongo al lado del frente. Aquí está. Y voy a tejer los siguientes 6 puntos igual. Un derecho, ahí está. Un revés, un derecho, un revés, llevo 4. Aquí lo tengo el último, 4, 5 y 6. Este es el último. Ahí está. Ahora vamos a poner a tejer los 6 puntos que dejamos al frente. Vamos a hacer lo mismo igual. Los 6 puntos que tenemos, un derecho, ahí está, un revés, el que sigue es un derecho, un revés, un derecho y el último es un revés. Aquí lo tengo ya terminado el punto revés. Ahora ya están cruzados los primeros 6 puntos con 6 puntos y vamos a hacer lo mismo igual en el siguiente espacio. Van a ser 6 puntos que vamos a poner a descansar para la parte del frente. Aquí tengo 3, 4, 5, 6. Aquí los ponemos. Ahí está. Estos son los que vamos a dejar a descansar. Y vamos a seguir con 6 puntos. Porque se van a cruzar 6 con 6. Aquí voy a tomar el primero de esta parte. Es un poquito complicado para mí porque estoy muy pegada a la base del gabinete. No puedo tener el movimiento normal que debe de ser. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y el último un revés. Aquí está, es el revés. Ahí está ya. Ahora tomo los 6 que se descansaron del frente, los pongo en medio. Ahí está.
Usted cruce los puntos como está acostumbrado a hacerlo, ya sea pasando los puntos descansados a la aguja izquierda, como esté, se le haga mejor. Ok, aquí hago el primero derecho, ahí está, el segundo revés, derecho, revés, un derecho y un revés. Aquí ya hice los 6. Ahora este se me salió, este punto aquí está terminado, ahí está. Ahí tengo dos grupos, dos motivos cruzados. Nos falta el último. Vamos a hacer igual lo mismo, 6 para el frente. Todo esto lo hago para las personas que no tienen mucha práctica y no quiero que lo que puedan tomar y que les ayude, lo hago con mucho gusto. Aquí está. Esto va para el frente igual y vamos a hacer los 6 que siguen de la aguja izquierda. Esto los ponemos así para que tengamos un poquito más de facilidad de tejer. Aquí está el punto, el primero de la aguja izquierda, un revés, derecho, revés, derecho y el último punto revés. Aquí está, lo voy a deslizar solamente para descansar la aguja y todavía no lo tejo, lo voy a pasar a la aguja izquierda. Aquí lo tengo, este es el mismo que pasé sin tejer. Este lo pongo en la aguja izquierda y lo voy a tejer como un revés. Ahí está. Todavía no lo logro hacer, pero aquí está, ahí está ya en revés. Ahora los 6 que nos quedan, estos 6 son los que dejamos a descansar al frente. Aquí está, los vamos a tejer igual, un derecho, un revés, un derecho y un revés, un derecho y un revés. Este último punto me tengo que ayudar del dedo. Aquí está. Aquí están ya 3 grupos o 3 motivos ya cruzados. Es muy fácil, nomás que hay que tener paciencia para empezar solamente. Ok, le doy la vuelta al tejido y aquí vamos a hacer, ok, mire qué bonito se ve. Hice de la número 6, la número 5 se cruzaron los puntos y de la número 6 a la número 10 se hizo igual, solamente el punto derecho y el punto revés. De la 6 a la 10 son 5 vueltas que hice. Aquí cuando empezamos nada más hice 4. Aquí en este ahora después de que cruzamos esta parte, se van a hacer en medio de cada cruce de puntos, se van a hacer 5 vueltas. Aquí se hizo de la 6 a la 10. La número 11 vamos a cruzar los puntos de esta forma. Vamos a hacer 6 puntos, los vamos a tejer, un derecho, aquí llevo 2, 3, 4 y 5, 6 puntos. Ahí están. Ahora vamos a tomar los puntos, los vamos a poner en la aguja a descansar para la parte de atrás. Los 6 puntos.
los pongo en la parte de atrás y voy a tejer 6 puntos. Un derecho, voy a poder hacerlo aquí, sí. Tengo que hallar la forma porque no quiero que hagan ruido las agujas. Ok, aquí lo voy a tomar con esta mano. Ahí está. Hago un derecho, ahí está. Voy a tejer 6 puntos. 2, revés, 3, derecho, 4, revés, 5, derecho y el último revés. Ahí lo tengo. Ahora los que tengo descansando atrás voy a tejerlos. Ahí está. Voy a tejer los que tengo en la aguja de atrás, los 6. Un derecho, un revés, solamente se me salió el punto. Ahí está. Un derecho, un revés, me faltan 2 puntos. Un derecho y el último un revés. Ahí están. Ya crucé los 6 puntos con los siguientes 6 puntos. Aquí está. Tejimos 6 y cruzamos 6 con 6. Es la vuelta 11. Ok, aquí ya se hicieron los puntos cruzados. Es la vuelta 11. Aquí voy. Voy a seguir con el siguiente grupo. Voy a poner los puntos para la parte de atrás. 6 puntos. Ahí están, los pongo a descansar para la parte de atrás y voy a tejer los siguientes 6 puntos. Aquí tengo uno, un derecho, un revés, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Los tomo, los que están descansando, los tomo para seguirlos tejiendo. El primer punto derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahí ya se hizo el segundo grupo de puntos cruzados. Ahí está. Aquí nada más se cruzaron dos motivos. Ahí está. Qué bonito, mire. Ahora voy a tejer los últimos 3, los últimos 6 puntos. Ok, aquí estoy todavía en la vuelta 11. Vamos a terminar los últimos 6 puntos. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Ahí terminamos la vuelta número 11. Ahora vamos a hacer, le voy a dar vuelta al tejido. Aquí está. Esto queda bien suave, esponjado. Muy bonito que se
se atoca el tejido. Ahora vamos a empezar la vuelta número 12. Es el mismo, la misma vista que tiene los dos lados el tejido. Mire qué bonito. Aquí voy a hacer 5 vueltas. Voy a empezar la número 12 a la número 16. Vamos a hacer 5 vueltas igual. De la 12 a la 16, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así vamos a terminar las 5 vueltas. Ok, aquí ya terminé las 5 vueltas. Terminé la última vuelta, la número 16. Se va a empezar la número 17. Les quería sugerir que pueden poner una marquita, cualquier clase de segurito, en la primer vuelta de las 5 para que libremente las teja las 5 sin ningún error. Aquí está. Esa es una idea que les puedo dar. Ahora, la vuelta número 17 aquí va a seguir. La vuelta número 17, de la vuelta número 17 se va a empezar a repetir la vuelta 5 hasta la número 16. Todo el tejido, de las 5 a la 16. Para recordarles algo, en la número 5 se descansan los puntos. Esta sería ya la número 17. Se va a empezar a repetir las 5. Solamente recordarles, no lo voy a hacer. 3, 4, 5, 6 al lado del frente. Los 6 puntos al lado del frente en la vuelta número 5 para empezar a tejer los 6 puntos siguientes, y así ya se haría el primer cruce de puntos. Y la número 11, primero se tejen los 6 puntos, después se descansan los 6 puntos para el lado de atrás. Esa es la número 11. Así va a ser su tejido. Entre cada cruce de puntos van a hacerse 5 vueltas. Cada 5 vueltas se va a hacer el cruce de puntos hasta que tenga el largo que usted necesita. Ok, ya terminé aquí. Esta es la última línea que voy a cruzar. Aquí está. Como es una pequeña muestra solamente que estoy haciendo, aquí está. Empezamos con 3 motivos cruzados. Aquí está. Después van 2, 3, 2. Ahora también les quiero dar como otra forma de entender el tejido, que es muy fácil. Cuando uno lo está haciendo, está ya dándose cuenta cómo lo puede uno hacer más fácil. Cuando se cruzaron los 3 puntos, es la vuelta 5. Cuando se cruzaron los 3 grupos, es la vuelta 5. Cuando se cruzaron los 2 grupos, los 2 motivos nada más, esta es la vuelta 11. Esta es la vuelta 11, que se pusieron para atrás los puntos para descansar, y esta la vuelta 5 se pusieron los puntos para descansar para el frente. Esta es la vuelta 5. Estos dos es la vuelta 11. Esta es la vuelta 5. Esta es la vuelta 11. Esta es la vuelta 5. Así ya cuando empecé todavía no tenía la idea, pero ya después, cuando ya va uno más avanzado el tejido, se facilitan mejor las cosas por la práctica.
Ok, aquí ya terminé hasta que voy a llegar. Para darle el mismo final, si usted le va a dar todo lo largo que quiera, y si este ya fuera el último motivo cruzado, nada más vamos a hacer 4 vueltas, las últimas 4 vueltas para que queden las dos puntas iguales. Vamos a hacer las últimas 4 vueltas igual. Mire, aquí yo pongo la marquita para fácil tener las 5 vueltas. Ok, mire, aquí ya tengo terminadas las 4 vueltas. Ya que ya sería el final del tejido, ya se cierran los puntos, ya teniendo el largo que usted necesite. Aquí lo tiene. Qué bonito se ve. Aquí está. Tiene el mismo lado. Una cobija, una bolsa. Hay tantas cosas. Hay veces que ustedes me sorprenden con sus comentarios de la idea que les da esto. Una bufanda, una como un chal también. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esta puntada, está muy bonita. Ok, aquí se las dejo para que la hagan. La pueden hacer así con estos puntos para que practiquen, y ya teniendo los puntos ya bien entendidos, entonces ya lo pueden hacer más grande, más ancho. Le pueden agregar 12. Si le agregan 12 puntos, van a quedar aquí solamente 3 cruzados, y aquí quedarían 4. Pero si ustedes quieren que queden adentro, déjenme le explico bien. Si quieren que queden adentro los cruzados, 2 cruzados, o van a ser 3 cruzados, y estos dos con esta orilla le tiene que poner 24 puntos para que quede exactamente así con estos con esta vista que tiene aquí, solamente más grande. Le pone 24 puntos las veces que usted quiera, 24 puntos, lo ancho que lo quiera. Esto está precioso. Aquí se los dejo. Espero que les guste. Y gracias por todos sus comentarios. Últimamente no he tenido tiempo de contestar como me gusta a mí hacerlo. Las preguntas sí las he contestado. Lo más urgente que entra, lo que puedo, lo hago lo más pronto que pueda. Pero de todas maneras yo estoy al pendiente de todo, y les agradezco bastante todo. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Estén pendientes, hay mucho que ver.